No se sabe a ciencia cierta si Lao Tse o Lao Tzu realmente existió o si era un solo individuo o varios que firmaban con dicho nombre. Pero suponiendo que sí fue una única persona real, ¿fue Lao Tse el primer libertario? Se lo sitúa en la antigua China en el siglo VI a.C. Fue el creador del taoísmo, una de las tres filosofías de la antigua China, junto con el confucianismo y el legalismo, que podría definirse resumidamente como el camino de enseñanza al hombre para integrarse a la naturaleza en concordancia y armonía. Políticamente hablando, mientras el legalismo buscaba aumentar el poder del gobernante y la obediencia de los súbditos, el confucianismo, sin llegar a ser tan radical como el legalismo, promovía ciertas jerarquías necesarias para que la sociedad funcione, según los confucianistas, como la subordinación del pueblo al gobernante, del hijo al padre y de la mujer al marido. Machirulo. El taoísmo, sin embargo, no se centra en la sociedad, sino en el individuo. Cree que todo comienza por este y que debe autogobernarse. Para los taoístas, lo importante no es la ley, sino el orden natural. Para Lao Tse, el único objetivo de la sociedad es la felicidad del individuo. Si las instituciones sociales obstaculizan el desarrollo de este y su felicidad, entonces estas instituciones deben ser reducidas o abolidas. Sostenía que toda intervención gubernamental es contraproducente y genera confusión y agitación, por lo que el gobierno debe limitarse al mínimo posible, siendo la inacción gubernamental lo deseable, lo que permite al individuo desarrollarse y alcanzar su felicidad. Se puede decir que la filosofía taoísta es la del Wu Wei, que significa la no acción. ¡Ay, me encantan estos sábados de flojera! Pero no se confunda. No es una apología a la vagancia, es dejar las cosas fluir, interviniendo lo menos posible. Por ejemplo, si un niño ve una mariposa que le llama la atención y va corriendo y gritando hacia ella, la mariposa se asustará y huirá. Si, por el contrario, el niño se queda quieto y callado, es más probable que pueda apreciarla mejor. Algunas de las frases de Lao Tse expresadas en el libro Tao Te Ching o Tao Te Ching, dependiendo de la traducción, son: cuantas más limitaciones y prohibiciones, más pobre será el pueblo. Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen. El sabio dice: yo nada hago y el pueblo por sí mismo progresa. Yo quedo en la quietud y el pueblo por sí mismo mejora. Yo no negocio y el pueblo por sí mismo se enriquece. Yo nada deseo y el pueblo por sí mismo vuelve la sencillez. Lao Tse no era optimista en cuanto a lograr disminuir el poder del gobierno, y fue probablemente esto lo que lo motivó a promover la sencillez y decir que el más rico es el que menos desea. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Lao Tse el primer libertario? Antes de acabar, vale la pena nombrar a dos taoístas posteriores a Lao Tse. El primero de ellos es Chuang-Tzu o Xuanzhi. Considerado heredero de Lao Tzu y el segundo taoísta más importante, Xuanzhi fue un filósofo chino nacido en el siglo IV a.C., aún más radical que su maestro en cuanto a su pensamiento sobre el Estado. Algunas de sus frases son: el buen orden resulta espontáneo cuando las cosas se dejan en paz. Un ladrón de poca monta es puesto en la cárcel. Un gran bandolero se convierte en el gobernante de un estado. ¿Habrá sido Xuanzhi el primer anarquista? Y el segundo es el astrónomo e historiador chino Sima Qian, quien vivió en el siglo II a.C. A diferencia de los dos autores anteriores, Sima Qian no creía que el individuo deba conformarse con poco y alentaba a querer cosas, ya que esto aumentaba la felicidad y aceleraba el desarrollo personal, fin perseguido por el taoísmo. De este modo, Qian unió las ideas taoístas con las del libre mercado. Para acabar, un dato extra, por si se lo están preguntando, el símbolo del yin y el yang es el emblema taoísta que simboliza los lados de una montaña. Yin, el lado que no le da la luz del sol, y Yang, el lado que sí le da la luz del sol, y representa los opuestos: luz y oscuridad, femenino y masculino, felicidad y tristeza, etc. Que el lado blanco tenga un círculo negro y el lado negro tenga un círculo blanco nos indica que todo contiene la semilla de su opuesto. No se puede conocer la luz sin conocer la oscuridad. No existe lo masculino sin lo femenino. No se puede saber qué es la felicidad sin saber qué es la tristeza.